Les damos la más cordial bienvenida a este 19º coloquio El psicólogo social en acción. Como ya se ha hecho tradición, cada fin de semestre las y los estudiantes que cursaron algunas de las asignaturas que incluyen prácticas en escenario comparten sus experiencias y aprendizajes. En esta ocasión, dada la particularidad de la circunstancia y del contexto por el que estamos transitando, acordamos modificar el formato de este evento de sesiones presenciales a la presentación de los trabajos mediante un video. Este formato, que estamos probando por primera ocasión, ofrece la ventaja de poder participar y tener acceso a él en cualquier momento, sin necesidad de acudir a algún recinto en días y horas preestablecidos. A lo largo de este semestre académico, con la meta de impartir las asignaturas programadas, tanto estudiantes como docentes tuvimos que hacer ajustes y adaptarnos al formato no presencial en un breve tiempo. Las dificultades académicas y técnicas no se hicieron esperar. Esto, aunado a las difíciles circunstancias por las que atravesó una gran parte de nuestra comunidad, representó circunstancias inéditas a las que tuvimos que enfrentarnos. Para dejar testimonio de las actividades realizadas y de los alcances de las mismas, quienes estuvieron en posibilidad y contaron con la motivación para hacerlo, participaron en la realización de este video. Es así que contamos con la participación de algunas y algunos integrantes de los dos grupos de la materia de sexto semestre, conflicto, conformidad y consenso, así como de uno de los grupos de intervención psicosocial en comunidades y dos de los impartidos para la asignatura Sexualidad Humana y Género de octavo semestre. Sin más preámbulos, damos inicio a las presentaciones. Buenos días, soy el maestro Eric Salazar Flores, el encargado de la práctica de la materia Conflicto, Conformidad y Consenso, que generalmente impartimos en el barrio de La Merced, pero este semestre por la contingencia de la pandemia estamos haciendo de manera virtual. La invitación es para que escuchen el par de videos que hablan acerca de la experiencia de los estudiantes y podamos sacar conclusiones acerca de lo que se dice ahí para optimizar y para mejorar la forma en la cual impartimos clase, que veamos qué cosas pues pueden ser rescatables y qué cosas no, e igualmente pues tengamos sensibilidad con los grupos para tratar de identificar las formas en que pueden ser más efectivas para impartir clases en esta contingencia que pues evidentemente hace más difícil todo. En el caso de la materia es pues mucho más grave, por decirlo así, porque hacemos trabajo en escenario y eso se ve totalmente imposibilitado, de tal manera que tenemos que suplirlo con actividades que son más de tipo virtual, de investigación a distancia, en medios electrónicos, etcétera. Muy rápidamente, mi experiencia como docente pues sí ha sido difícil, creo que es una situación a la cual no estamos preparados muchos de los profesores y ha sido un reto estar haciendo cosas nuevas. Pero bueno, eso también creo que aporta algo a nuestra formación y nuestra forma de llevar a cabo la labor educativa. Nos enriquece como docentes y eso depende de qué tanto podamos adaptarnos y tratar de mejorar nuestras maneras de dar clase y abrirnos a lo que puede ser nuevo y que pueda ayudar a la formación de los estudiantes. Una de las dificultades ha sido el no poder tener la interacción cara a cara y el suplirlo con un medio electrónico ha traído desventajas. Por ejemplo, no poder ver las reacciones que tiene la gente, ¿no?, cuando está tomando la clase. Pero esto también puede tener algunas ventajas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que ellos puedan estar desde sus casas haciendo algunas actividades, el que podamos dejar actividades grabadas, por ejemplo, y tengan la posibilidad de verlo en el momento que ellos quieran. Entonces, es una situación que nos puede dejar mucho y además sabemos que esto no va a terminar en breve, entonces tenemos que estarnos preparando para seguir impartiendo este tipo de materias. Y bueno, sin más, los quiero dejar con los videos del grupo y espero que les sean de interés. El 17 de marzo la UNAM suspendió clases presenciales debido al virus COVID-19, mismas que ante la gravedad de la contingencia no pueden retomarse.
El 22 de mayo se comunicó el levantamiento del paro separatista en la Facultad de Psicología y se anunció que el inicio del semestre se realizaría el 25 de mayo, pese a los resultados del censo realizado por las estudiantes organizadas de la facultad. De esta forma, los estudiantes tuvimos que buscar la manera de adaptarnos a las alternativas que la universidad planteó, es decir, tomar clases en línea. En las pantallas, donde al apagar la cámara podemos ocultar lo que pasa, pero no por ello deja de suceder. A diferencia de otras facultades que en ese momento estaban terminando sus actividades, en la Facultad de Psicología, las actividades académicas comenzarían con el fin de recuperar el semestre 2022. Todos sabíamos que no sería una tarea fácil, pero decidimos no rendirnos e intentarlo, ya que estábamos un tanto acostumbrados a nuestros sectores, los cuales extrañábamos. En primer lugar, teníamos la incertidumbre de saber cómo se encontraban ante esta difícil situación. También llegamos a pensar en dar de baja la materia y tomarla después. ¿Por qué? ¿Cómo ser comunitaria sin comunidad? ¿Cómo resignarnos ante no poder cumplir todos los planes y expectativas que teníamos? Pensar en una clase sin la comunidad como la habíamos trabajado fue particularmente difícil, pero monitoras y monitores lograron llegar a una forma en la que pudiéramos aprender algunas cosas de la materia, de la situación en la que nos encontrábamos y sobre todo de brindarnos un espacio seguro. Trabajamos en módulos. Nosotras participamos en el módulo práctico. Aquí fuimos nosotras mismas nuestra comunidad y observamos las comunidades propias. Las actividades consistieron en aprender sobre cartografía social, reflexionar cómo representamos los espacios, qué son los mapas, qué aparecen en ellos, quién los hace y con qué fines. Cuestionar los mapas oficiales que determinan cómo son supuestamente o cómo deben ser nuestros territorios. Contrastar lo que el mapa oficial representa versus lo que nuestras comunidades representan de ellas mismas y lo que nosotros representamos de ellas. Por medio de WhatsApp compartimos fotos y audios captados desde lo más alto de nuestras casas, lo que nos hizo darnos cuenta de la gran diversidad de contextos en los que podemos estar aunque sea dentro de la misma ciudad. En general fue una actividad en la que pudimos conocer las zonas por donde viven nuestros compañeros y hacernos una idea del espacio en el que estamos pasando nuestro confinamiento. Por medio del mapeo corporal, reconocimos lo que el mapa dice de nuestras cuerpas versus lo que nuestras cuerpas sienten y dicen de nosotras mismas y de nuestras comunidades. El mapeo nos ayudó a identificar lo que había cambiado en nosotras y en nuestros espacios, además de ser una especie de desahogo de cómo nos estábamos sintiendo después de aproximadamente 3 meses de pandemia y aún acostumbrándonos a las clases en línea y a estar todo el día con nuestras familias. Mapear la cuerpa, ya sea representando la silueta o una cuerpa metafórica, fue reflexionar desde el territorio más íntimo al que siempre tenemos acceso, mirar en y desde nuestros territorios cercanos, los cuales muchas veces, entre el trajín de la ciudad, se tornan algo ajenos. Estar en confinamiento y mapear fue mirar lo que llevamos en nosotros mismos, observar lo que una situación como la pandemia nos genera, hallar lo que da paz y lo que da miedo, aquello que cobija y aquello que duele, lo que es y lo que nos gustaría cambiara, y a la vez quién somos hoy y en quién nos estamos convirtiendo. El semestre pasado empezamos a trabajar en comunidad, empezamos a conocer la Merced, aprendimos a observar, a interactuar con las personas, a realizar dinámicas, a analizar las situaciones que ocurrían y a analizar problemas sociales. Este semestre, aunque se extraña la forma de trabajar con nuestros sectores, con las niñas y niños del predio 50,
con los comerciantes, con nuestros compañeros. Agradecemos el espacio que formaron para nosotros, en el que nos dieron la oportunidad de expresarnos y de salir un poco de lo apresurado que estaba haciendo el semestre en otras materias. Estar en casa y en la propia comunidad durante la contingencia nos dio la oportunidad de observar el propio escenario, sentirlo y reflexionar cómo interactuamos en él. Mirar y reflexionar los problemas que hay aquí, tanto a raíz de la pandemia como desde mucho antes, nos hizo pensar que hay problemas que, así como existen en la Merced, existen con sus particularidades en cada una de las comunidades. Así como se gentrifica el centro histórico, se gentrifican las delegaciones y muchos lugares. Los otros se adueñan de los terrenos y los recursos de nuestras comunidades, incluso de los más esenciales, como el agua. Los territorios que habitamos tienen mucho que contar, y los mapeos los relatan y nos relatan. Consideramos que para trabajar en comunidad es importante conocer y apropiarse de estas metodologías y aprovechar este tiempo en confinamiento para reflexionar e intervenir desde nuestros territorios, adaptarnos a las posibilidades y particularidades de cada quien y de cada espacio. Cuestionarnos como psicólogos comunitarios. ¿Qué podemos hacer en estos momentos? ¿Cómo aprendemos comunitaria ahora? ¿Cómo planteamos una intervención para los sectores con los que trabajábamos? ¿O podemos aprender observando y reflexionando en nuestra comunidad? ¿Qué no es aquí donde en parte nos hemos formado y quizá donde se formaron nuestros miedos o seguridad a acercarnos a otros y el sentimiento de impotencia ante lo que ocurre aún en lo cercano? ¿Acaso no es también valioso y es válido escribir desde nuestros territorios? Así como la literatura indigenista, que en un principio fue escrita desde fuera y ahora se escribe también desde dentro, desde sus pobladores. Podemos, como psicólogos comunitarios en confinamiento, ejercer nuestro derecho a hablar y aprender desde donde habitamos, desde el lugar donde hemos vivido, donde estamos hoy y donde quizá físicamente habitemos un largo o corto tiempo más. Pero en espíritu, nuestros lugares y lo que aprendemos en ellos nos habitarán siempre. La UNAM no para, dijo el rector en uno de sus muy monótonos comunicados hacia la comunidad de la universidad y a la opinión pública. Pero así como no se detiene la UNAM, tampoco se detienen las múltiples desigualdades que replica, sus prácticas patriarcales que invisibilizan a las mujeres y a las disidencias. Las clases en línea se volvieron un espacio que la institución no alcanza a regular, donde las violencias se presentan, donde la desigualdad económica, de género y social se agudizó. Quienes no tienen computadora ocupan el celular que con el tiempo se calienta, la pila no dura, las letras de las presentaciones son prácticamente invisibles. Quienes no tienen celular o internet no tienen acceso a la educación que por derecho les corresponde, nadie podría saber de ellos y ellas, no serían escuchados. El abandono de la institución cada vez se hace más presente conforme las condiciones epidemiológicas empeoran. Nuestra salud mental se deteriora, el cansancio y el agotamiento es cada vez mayor, las videollamadas dejaron de ser espacios afectivos, recreativos y pasaron a ser pantallas negras llenas de nombres y con una interacción mínima e incluso nula. Detrás de la pantalla la vida transcurre con miedo, algunas hacemos otros pendientes, otras trabajamos porque la situación económica es difícil, otras no tenemos un espacio tranquilo donde tomar la clase, sin dejar de lado que alrededor nuestro también puede existir violencia doméstica y demás situaciones que impiden la creación de espacios seguros. Y la desigualdad sigue presente, la violencia contra las mujeres no desaparece y cada vez es más abrasiva, en Zoom siguen esas mismas prácticas que lastimosamente son cotidianas. Los profesores en su mayoría dejaron la empatía de un lado y comenzaron a exigir trabajos, tareas, tomaron asistencia en línea, se enojaban cuando existían problemas técnicos de parte de las alumnas, incluso a pesar de que muchos de ellos atraviesan por los mismos problemas. 3 horas frente a la computadora no garantizan ningún tipo de aprendizaje. Se abandonó tanto a alumnas como a profesoras,
se demostró que a la UNAM y a la administración de la Facultad de Psicología le tiene sin cuidado su comunidad. Le tiene sin cuidado las estudiantes y las profesoras que no cuentan con los recursos psicológicos y técnicos para tomar más de 5 horas de clase diarias. Se requiere de una correcta planeación del semestre en línea, de una capacitación tanto para el cuerpo estudiantil como para el profesorado, y se requiere que la institución atienda a sus obligaciones y provea de los recursos necesarios para que aquellas académicas que estén impartiendo clases en línea lo hagan con todo lo necesario en mano, pero aún más importante, se requiere que la administración de la Facultad de Psicología y de la UNAM muestre un poco de empatía para con su comunidad y dejen de pretender llevar y resolver las quejas y demandas, para hacerlo de verdad, asegurando así un espacio en línea seguro y apto para aquellas que recurren a él. Urge que las clases se conviertan en espacios seguros, empáticos, afectivos, de escucha, donde las mujeres y las disidencias también tengamos voz. Urge que el claustro de procesos psicosociales y culturales deje de lado las prácticas autoritarias y verticales. Urge que la psicología social tenga una perspectiva de género, feminista, interseccional y descolonial, que libere y transforme, que no oprima, que no invisibilice. Urge que se no sean nombradas como psicólogas sociales en acción. Hasta que la dignidad se haga costumbre. ¿La psicología será feminista o no será? Hola, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Gabriela Rodríguez Ceja, soy profesora de las prácticas de la materia Conflicto, Conformidad y Consenso, junto con el profesor Diego Falcón. Iniciaré recordando un poco cómo estábamos antes de retomar el semestre, con muchas dudas e inquietudes sobre cómo podríamos llevar las clases, pensando que teníamos varias situaciones en contra, que veníamos de un paro de actividades de varios meses, que tendríamos un semestre más corto de lo habitual, que estábamos en la mitad de una epidemia, con todo lo que eso implica a nivel personal, familiar y para nuestra comunidad, además de las exigencias que debíamos afrontar como estudiantes, monitores y profesores al tener que trasladar nuestras actividades al contexto virtual. En ese momento, muchos estudiantes dudaban si la mejor opción sería retomar el semestre, ya que era probable que no todos lo pudieran lograr, además de que se sentían emocionalmente afectados. Y en cuanto a nuestra materia, dudaban si el formato y la propuesta que pudiéramos construir sería adecuado y suficiente para generar procesos de aprendizaje satisfactorios en un contexto de prácticas comunitarias. Se trataba de un gran reto para profesores y monitores. Sin embargo, siempre tuvimos claro que mientras hubiera estudiantes que quisieran tomar la materia, nosotros estaríamos ahí. Debo decir que el trabajo que realizamos durante el semestre fue accidentado para todos. Profesores y monitores nos esforzamos por buscar, reflexionar y proponer estrategias de trabajo que cumplieran con los objetivos de aprendizaje propuestos. Es por eso que se consideró más adecuado no continuar trabajando con los sectores con los que se había trabajado en semestres anteriores y en su lugar se propuso que se conformaran nuevos equipos que abordaran temas elegidos por los mismos estudiantes, que estuvieran relacionados con las problemáticas que estábamos viviendo como sociedad. El objetivo era que ellos pudieran generar el anteproyecto de una posible intervención comunitaria en el contexto virtual, utilizando los principios de la investigación-acción participativa. Nos mantuvimos atentos a escuchar las necesidades o situaciones emocionales que estuvieran viviendo los y las estudiantes. Y fue en ese contexto que nos hablaron de su falta de motivación, del estrés con el que estaban viviendo su día a día y sus reflexiones sobre la necesidad de generar un cambio de rumbo de la propuesta del curso. A partir de ello, se retomaron los equipos de trabajo que se tenían el semestre anterior y se incorporó a los nuevos estudiantes. Se consideró a nuestro propio grupo como la comunidad con la que se trabajaría para generar un diagnóstico de manera colectiva y se hizo énfasis en construir espacios de encuentro emocional desde la nueva virtualidad. Los 5 equipos propusieron actividades para explorar diversos aspectos relacionados con el sentido de comunidad. A través de las sesiones fueron surgiendo varios elementos del diagnóstico, algunos de manera natural y otros de manera intencionada. Primero surgieron nuestras necesidades en lo individual y en lo grupal, en particular en esa sesión que tuvimos a la mitad del semestre, que cambió el rumbo de nuestro seminario. También fuimos identificando algunos de nuestros recursos, como las afinidades al interior del grupo, es decir, actividades que nos gusta hacer o en las que somos buenos, como pintar, maquillarnos, bailar o tocar algún instrumento,
nuestros gustos musicales, que son significativos y con los que nos identificamos, nuestros alimentos preferidos, aunque sean combinaciones súper bizarras, y también la creatividad que apreciamos y que fueron desarrollando más a través de la combinación de actividades sincrónicas y asincrónicas que se propusieron, como juegos, u otras donde utilizaron distintos tipos de lenguaje, como el visual, con memes, avatares o fotografías, el musical o el narrativo desarrollando cómics e historias. Otro recurso muy importante ha sido poder escucharnos unos a otros, tener un espacio de respeto donde podamos decir un poco lo que nos pasa y nos duele, pero también podemos reír mucho, escuchar música, hablar del chisme o de lo que queramos. Y también darnos cuenta de que depende del mismo grupo generar espacios donde puedan encontrarse y puedan construir comunidad. Este contexto de virtualidad y la epidemia que estamos viviendo requiere que utilicemos todos esos recursos que cada uno de nosotros tiene y que tenemos como grupo para atravesarlo más fácilmente. Creo que el proceso que hemos vivido nos ha permitido ver que las situaciones que consideramos inicialmente como negativas, que nos desmotivan o limitan, pueden ser también retos y oportunidades para generar aprendizajes y también espacios que nos llaman a tener apertura para construir otras posibilidades. Ciertamente, los cursos virtuales generan mayor exigencia para todos. Sin embargo, con las actividades que hemos realizado, nos hemos ido apropiando del espacio virtual, hemos ido recuperando y construyendo espacios afectivos donde están esas experiencias íntimas y cotidianas que sabemos que no son tan necesarias para vivir. Pero también hemos recuperado recursos que nos permitirán realizar propuestas de trabajo en el futuro, que podrán ser utilizadas tal vez con otros grupos en espacios presenciales o virtuales, pensando en un contexto más profesional, que es uno de los objetivos principales de nuestra materia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos de la materia de conflicto, conformidad y consenso, que se imparte en la Facultad de Psicología en sexto semestre. La parte teórica la imparte la profesora Emily Ito y en la práctica tenemos al profesor Diego Ficón y Gabriela Rodríguez. Nosotros conformamos el equipo o sector emergente y bueno, estábamos integrados por mi compañero Brian, mi compañera Oderay y mi compañera Odili, que hoy no nos acompaña, pero también colaboró con nosotros, y yo, Evelyn. Bueno, les vamos a hablar un poquito sobre nuestra experiencia en la materia con la pandemia atravesando y un poco también sobre lo que trabajamos. Así es que me gustaría empezar escuchando a mis compañeros un poquito sobre cómo se sintieron. Y cómo sentimos el cambio de modalidad presencial a modalidad virtual, pues a mí me encontraba un poco negado de cómo iba a ser, y en especial con esta materia porque es una materia de carácter práctico, así que tenía muchas dudas si dejarla o no, pero creo que luego decidí como tener una apertura mayor para ver cómo eran las clases y ver cómo se experimentaba con ellas, y pues también al inicio del semestre se propusieron ciertas cosas en el grupo para esta materia y me agradaron y me llamaron la atención, así que hubo como una motivación. Yo en lo personal me sentí bastante bien con esta modalidad virtual en general. Le saqué muchas ventajas, entre esas el aprovechamiento del tiempo. Pero bueno, respecto a esta materia, pues no tenía ninguna expectativa porque yo no cursé el semestre anterior. Entonces, pues como que yo no sentí tanto el cambio que se sentía de manera presencial en esta materia a en la manera virtual. ¿Tú, Eve, cómo te sentiste? Gracias. Bueno, por mi parte creo que igual fue un shock, algo brusco, fuerte, porque veníamos de un paro en la facultad algo largo y pues como menciona mi compañera Oderay, nosotros habíamos tomado el semestre pasado de forma presencial y pues sí fue abandonar un poco los escenarios reales, a trasladarnos a la modalidad virtual y pues sí causaba incertidumbre. Yo también mostré mucha resistencia al principio para integrarme a la materia, para decidir si me quedaba, pero la propuesta de intervención era sobre comunidades virtuales, así es que decidí quedarme y solamente pues así fue como me adapté. Entonces, bueno, pues podríamos irles contando más o menos cómo se dio este trabajo, esa transición.
Si quieres empezar contándonos un poco cómo era el trabajo antes, o sea, de manera presencial, tanto tú como Brian. Pues antes era ir a sectores ya formados, que ya tuviéramos tiempo trabajando con ellos y de cierta manera hacíamos un trabajo a como nosotros empezáramos a entender la psicología comunitaria. Era un poco de ir aprendiendo qué elementos comunitarios podemos ver reflejados a partir de la utilización de ciertas técnicas, y entonces los profesores decidían que nosotros formáramos nuestros objetivos para poder experimentar de mejor manera lo que sería una psicología comunitaria. Sí, pues solamente complementando lo que dice mi compañero Brian, trabajábamos, por ejemplo, en mercados con locatarios, con niños en algunas colonias y con los vecinos también que conformaban esas colonias. Entonces, pues el tiempo que le dedicábamos de manera presencial era muy, muy amplio. También la convivencia grupal era muy distinta por el número de horas que estábamos ahí y que compartíamos. Un poco de cómo se intentó iniciar este semestre era de esta manera, y era tratar de asignarnos de manera aleatoria a un sector, y a cada sector asignarnos a una comunidad de manera virtual que ya estuviera como establecida. Y en un principio se intentó 2 clases, 2 sesiones, tanto prácticas como teóricas, pero no logramos continuar con ese plan que se tenía, puesto que no teníamos como las condiciones como grupo. Respecto a esto, mi compañero Brian nos va a platicar un poco más. Un trabajo comunitario desde cero, digamos, porque era buscar las comunidades virtuales, conlleva una gran carga de trabajo. Pero el grupo nos dimos cuenta después de algunas clases que no teníamos las condiciones necesarias para poder hacer un trabajo de tal calibre. Nos dimos cuenta que nuestra comunidad se encontraba mal, había un malestar colectivo muy fuerte, estábamos muy desmotivados sobre cómo estaban pasando las cosas, la pandemia nos trastocaba en muchos sentidos, así que decidimos reenfocar el trabajo a la comunidad que somos nosotros, eh, trabajar sobre cómo nos sentimos y poder generar una red de apoyo. Eh, para esto un poquito les va a contar Evelyn cómo volvió a tomar otro camino en la materia. Sí, como ya habían mencionado mis compañeros, al principio nos habían asignado a un sector de nuestro interés. En nuestro caso, nuestro sector estaba interesado por visibilizar aquellos grupos vulnerados en cuanto a derechos humanos, pero hubo un cambio debido al conflicto que ya les platicaron un poquito mis compañeros, y se decidió que en la comunidad se habían expresado necesidades sobre trabajar con nosotros. Entonces el cambio fue ahora, desde nuestro enfoque, visibilizar un poco la situación que estábamos atravesando todos debido a la pandemia, ¿no? Y un poco generar, como dice mi compañero Brian, redes de apoyo, un espacio que aunque ahora fuera virtual, pues lo pudiéramos apropiar y hacerlo nuestro. Entonces, bueno, decidimos trabajar como sector sobre los procesos comunicativos, y nuestros resultados fueron generados a partir de un diagnóstico que se hicieron en una sesión, bueno, se hizo en una sesión con algunas técnicas, pero también se observaron algunas cosas ya trabajadas las sesiones que se fueron dando. Nuestro sector fue el último que realizó la etapa diagnóstica, pero pudimos observar que muchos de nuestros compañeros recolectaron muchos recuerdos del semestre pasado. Entonces eso consolidaba la historia compartida que les daba pertenencia, que les daba esta conexión entre ellos, y así podíamos observar e identificar que tenían estos recursos para consolidar estas relaciones y vínculos sociales y afectivos. Pues creo que solo nos queda agregar que parte de los recursos que observamos en nuestra etapa diagnóstica respecto a los recursos materiales fueron aplicaciones como Zoom, Facebook, WhatsApp, Google Meet,
WhatsApp en su mayoría por preferencia, en la cual no solo eran cuestiones académicas las que discutían ahí, sino también sus sentires, sus emociones, compartían símbolos, signos y significados. Muy en lo particular en nuestro sector se compartían a través de canciones, memes, imágenes, textos. Y creo que eso es a grandes rasgos lo que encontramos en nuestra etapa diagnóstica. Y no sé si quieran comentar algo más mis compañeros o si no, pues eso sería todo de nuestra parte. Eh, pues cabe mencionar que pues sí es importante cómo, con qué recursos contamos y cómo los utilizamos para poder dar cuenta de que somos agentes transformadores dentro de las comunidades en las que interactuamos. Eh, y pues también pensar en que abrir un espacio donde sea otro tipo de comunicación, donde sea un espacio de apoyo, es muy complicado de armar de manera virtual primero, pero también en nuestra sociedad que a veces es tan acelerada y tan pensada desde el trabajar en la cotidianidad continuamente y no parar. Eh, entonces, es un trabajo grande que tendríamos que estar buscando continuamente, no solo en momentos críticos, sino tratar de abrir espacios en cualquier otro momento, porque pues al fin y al cabo somos vulnerables y siempre vamos a necesitar los unos. Igual me gustaría agregar que para los compañeros que se vayan a integrar a esta modalidad en la materia, pues tomen como experiencia esto que les compartimos y puedan ocupar el espacio que se ha creado para justo expresar lo que se siente, lo que se piensa y pues sí, crear estas redes de apoyo y estos lazos que son de mucha ayuda en situaciones como. Hola, ¿qué tal, profesoras, profesores, compañeras y compañeros? Mi compañera es Daniel Lleras y yo soy Daniela Reyes. Nosotras cursamos la clase de Conflicto, Conformidad y Consenso con la doctora Emily Ito, con el profesor Diego Falcón y la profesora Gabriela Rodríguez. Formamos parte del sector Reloj Apocalíptico. Decidimos escribir unas líneas a partir de nuestras experiencias y vivencias cursando la materia y pues todo lo que ha acontecido. Este año ha sido totalmente diferente desde que comenzó. Lo recibimos con una pandemia al otro lado del mundo. Nunca pensé que el impacto fuera de gran magnitud. Los primeros meses del año para mí no habían sido tan diferentes a cualquier otro. Mi rutina seguía tan acelerada como la de cualquier otra persona en la ciudad. Iba al trabajo, de ahí a la universidad y regresaba a mi casa a altas horas de la noche. Convivía con mis compañeros del trabajo, con mis amigos, maestros y compañeros de la facultad. Con estos últimos solo fueron un par de semanas. En la universidad y en el país vivíamos una situación muy difícil de violencia contra las mujeres, lo que nos llevó a un paro de actividades escolares. Mis compañeras exigían un alto y un cambio al sistema que nos calla, nos violenta y nos mata. Yo, totalmente de acuerdo con sus acciones. Pasaron los meses y en estos meses empezó a cambiar mi rutina. Ya no asistíamos a la facultad esperando que las autoridades nos escucharan y cumplieran con todas las exigencias. Esto no pasó hasta después de unos meses. Para entonces, la pandemia nos había alcanzado y nos llevó a un resguardo y distanciamiento social, y aquí fue donde todo cambió. Recién empezó la cuarentena cuando se levantó el paro de actividades escolares y nuestros directivos y administrativos decidieron seguir con nuestra formación profesional, sin importar las condiciones en las que sus alumnos y docentes estaban pasando. En este momento, todo era incertidumbre. Nadie sabía cómo llevaríamos un semestre en línea. Personalmente, no me sentía emocionalmente preparada para esto. Decidí forzarme y aceptarlo. Nuestros profesores comenzaron a ponerse en contacto. Afortunadamente, estos profesores con los que había convivido solo un par de veces al comienzo del semestre fueron muy respetuosos y considerados con toda la situación mundial. Nos brindaron el apoyo y facilidades para continuar con las actividades escolares. La mayoría de mis materias de este semestre fueron teóricas y se prestaron para llevar sin ningún problema clases y proyectos virtuales. ¿Cuál fue el verdadero reto? Prácticas de la materia de conflicto, conformidad y consenso. Afortunadamente tuvimos la experiencia de llevar las prácticas un semestre con los locatarios de reloj,
Conocemos sobre el antes y después de esta materia y por supuesto que hemos experimentado un duelo por dejar a nuestra comunidad. Recuerdo que unas semanas después de que comenzó el paro de labores, asistimos al mercado para saludar a los locatarios y explicarles lo que estaba ocurriendo en la universidad. Se encontraban bien de salud y con mucha motivación por seguir trabajando, tal y como los veíamos todos los sábados. Les dijimos que esperábamos regresar pronto. Sin embargo, nunca imaginamos que el tiempo se prolongara. La profesora Evelyn mantuvo la comunicación con nosotros durante el paro de labores e inicio de la emergencia sanitaria, haciendo reuniones semanales. Para nosotras era un pequeño respiro ante lo que acontecía, ya que podíamos ver a nuestros compañeros y platicar con alguien más ajeno a nuestra familia. Personalmente, conforme más se acercaba la posibilidad de llevar este semestre de manera virtual, más desmotivada y confundida estaba. Claro que llegué a pensar en dar de baja todo mi semestre, porque esperaba para el siguiente regresar a la normalidad y recuperar todo lo que tenía. Sin embargo, cuando la profesora nos preguntó si queríamos tomar la materia de prácticas y comenzamos a escuchar a los compañeros sugerir el trabajo con comunidades virtuales, yo me sentí hasta cierto punto motivada, ya que a pesar de lo atractiva que sonaba dicha propuesta, no me parecía adecuado el guardar todas estas situaciones en un cajón y hacer como si no ocurriera nada, como si todos tuviéramos las posibilidades y sobre todo la estabilidad emocional para comenzar un semestre nuevo. Reflexioné mucho sobre diversas cuestiones y al final opté por seguir en pie con el semestre, siempre teniendo presente mis privilegios ante la situación y mostrándome empática con mis demás compañeros. Comenzando con la materia, se decidió trabajar con un anteproyecto enfocado en diversos temas que en consenso habíamos considerado importantes, como la violencia intrafamiliar, promoción de la salud, redes y apoyo social, entre otros. A partir de todo ello, se generó un conflicto. Se expresó en clase que no podíamos seguir con esa farsa. La salud mental de mis compañeros y la mía ya no era la adecuada. Se exigió un cambio a la forma de trabajo en donde este conflicto nos llevó a tomar la decisión de trabajar con, para y por la comunidad. ¿Qué comunidad? Nosotros, las 38 personas que en un momento solo eran recuadros negros con nombres en medio. Queríamos conocernos y reconocernos como esa comunidad que compartía conocimientos, risas, logros, fracasos, comidas y experiencias cada sábado. Así fue como vino un nuevo cambio. Evidentemente, la carga de trabajo disminuyó, lo cual muchos agradecimos. Volvimos a la división por sectores que teníamos en quinto semestre y por supuesto que esto nos ayudó, principalmente en la cuestión afectiva, ya que tenemos una historia e identificación con nuestros sectores viejos. Consideramos que durante el trabajo de este semestre se reforzaron muchos conocimientos del anterior e incluso la metodología fue similar, lo cual fue importante para no olvidar conceptos relevantes sobre la comunitaria. Sin embargo, creemos que los aprendizajes fueron algo escasos en comparación con el semestre anterior, en donde aprendimos a ser comunitaria directamente con nuestro sector y en donde revisábamos semana a semana lecturas nuevas que nos permitían comprender la metodología e historia de la psicología social comunitaria. Y aunque esperábamos con mayor ambición aprender cosas distintas este semestre, reiteramos la complejidad de la situación que atravesamos y que evidentemente no es sencillo diseñar un proyecto de un día para otro. Respecto a mis estrategias personales, sinceramente estaría mintiendo si digo que las tenía claras, porque no es así, no tenía un plan, trataba de seguir lo que antes me servía, utilizar agenda para organizarme, iniciar desde temprano mi día para que fuera más productivo, hacer ejercicio, arreglarme para sentirme motivada, entre otras. Pero había días en que estas acciones me abrumaban más de lo que me ayudaban. Me sentía mal emocionalmente cuando no podía cumplir con alguna de ellas, porque este sistema nos enseña a ser productivos todo el tiempo, sin importar lo que atravieses, y la culpa es enorme. No te sientes con el derecho de estar mal, simplemente no puedes solo acostarte y olvidar todo. En mi cabeza pasaban tantas cosas día y noche, las cuales me hacían sentir peor. A pesar de esto, terminé la materia con una motivación casi inexistente. No todo era malo. Cuando te acostumbras a llevar una vida totalmente activa, el parar con el freno de mano sí hace que pierdas el equilibrio. Sin embargo, traté de ver las cosas buenas. Al no tener que cumplir con un horario y presencia estricta en mi oficina de trabajo, tuve la oportunidad de tomar clase con un profesor con el que por los horarios que manejan la normalidad jamás hubiera podido tomar. Comencé a convivir y disfrutar más a mi familia, comer en una mesa y no en transportes o entre clases solo una bolsa de papas. Me ocupé de mi salud física, retomé esos pequeños placeres que me da el armar un rompecabezas, disfrutar las lecturas que en algún momento a veces solo las hacía por cumplir. Sin duda, todo esto ha sido una montaña rusa de emociones y seguirá siendo. Está bien sentirse mal,
Está bien no ser los mismos en el encierro y en la normalidad que estábamos acostumbrados a vivir. Consideramos de suma importancia para todos el tener una buena red de apoyo. En mi caso, convivir con mi familia y platicar sobre el trabajo que estaba haciendo me ayudaba mucho en ocasiones para sentirme bien y no tan perdida con lo que estábamos realizando. De igual manera, en este proyecto había días que me sentía sumamente agotada, pero aquellas reuniones de trabajo con mis compañeros del sector me daban vida de nuevo. Platicar con ellos, contar chismes, reírnos y vernos las caras me hace sentir bastante bien. Sin duda, creo que en estos momentos lo que más necesitamos son buenos amigos con quien reírnos por un rato. Como psicólogos nos encontramos ante un reto complicado. Sin embargo, confío plenamente en que nuestros recursos nos harán enfrentar esto de la mejor manera. Para las nuevas generaciones, quisiéramos reiterar que está bien sentirse cansado y sin ganas de enfrentar al mundo. Está bien no sentir la motivación que deberías. Está bien sentirte perdido respecto a tu vida académica. Todo lo que sientes está bien. No dejen que nadie les haga sentir culpable por estas emociones. Intentamos dar lo mejor de nosotros siempre, respetando el proceso de cada uno. Seamos verdaderos estudiantes y futuros profesionales de la psicología. Cuidémonos primero a nosotros y así podremos cuidar a los demás. Seamos empáticos posicionándonos sobre nuestros privilegios y extendiendo la mano a quien nos necesita. Para finalizar, me gustaría mencionar a mis amigas y amigos del sector reloj apocalíptico: Nancy, Arly, Vane, Ale, Abril, Kike y Ulises, que por diversas situaciones no pudieron acompañarnos en la realización del video, pero este proyecto fue y será de nosotros. Fueron un gran apoyo. Gracias por darnos esa luz, motivación y soporte para poder terminar este proyecto. Muchas gracias a todos. Con este video pretendo relatar un poco lo que se vivió en este semestre, marcado por diferentes situaciones que complicaron un poco lo planeado inicialmente y nos hicieron abocarnos mucho a trabajar hacia el emergente. Un semestre marcado por un paro de labores en la facultad, además de las vacaciones con las que se juntó el paro, pues implicó tiempos de estancia largos fuera de comunidad, ¿no? Después, cuando iba iniciando como tal el semestre, pues bueno, solamente tuvimos chance de hacer una sesión presencial, y después, pues bueno, se vino el tema de todas estas contingencias, la falta de clases, la pandemia. Creo que para este tipo de materias el principal elemento que puede causar un impacto fuerte, el no poder ir a campo, pues te afecta radical y absolutamente toda la planeación, y esto implicó un impacto en el estudiantado, un impacto a nivel personal, un impacto a nivel social, un impacto a nivel emocional, profesional de los chicos en formación y también de nosotros como docentes, sobre todo porque el plus es justo sacarlos de esta hermosa ciudad universitaria, es sacarlos hacia la calle, sacarlos hacia los barrios, vivir desde una forma activa la vida cotidiana de todos aquellos que pagan esta universidad, es reevaluar nuestro rol como profesionales, como psicólogos, nuestro acercamiento con el otro, qué tan alejado, qué tan cercana es la universidad a los ambientes que se viven en nuestra comunidad. Pues bueno, todo eso se vio afectado a raíz de toda esta contingencia sanitaria, y bueno, a partir de la pandemia, pues ya no pudimos regresar a campo, ya no pudimos regresar con nuestras comunidades, ya no pudimos ni siquiera regresar a la escuela, y eso afectó la forma en la que se tomaron las clases, afectó que se perdió mucha de la esencia de este tipo de materia. Secuencialmente nosotros tuvimos que aprender sobre la marcha a adaptarnos. En particular, nuestro curso creo que fue un reflejo de la situación afectiva, emocional en la que se encontraban las y los chicos, el cisma que fue en las dinámicas familiares y en las dinámicas profesionales, el estar en cuarentena, el tener que trabajar de forma virtual, el ocupar las redes sociales, el hablar a la pantalla, el planificar intervenciones desde casa sin tener contacto con nuestros demás compañeras y compañeros, fue lo que marcó más nuestro semestre. En el caso particular de nuestro grupo, pues empezaron con toda la energía, con toda la ilusión de poder empezar a trabajar con redes virtuales, pero secuencialmente, conforme se fueron dando las semanas, fue notorio que no era el ambiente emocional adecuado para poder hacer estas intervenciones que se habían planificado, que eran temas muy importantes, que eran temas muy interesantes, pero que no era el momento adecuado. Una de las reglas básicas de la comunitaria es primero escuchar a tu comunidad.
en una de las tantas sesiones en las que fue notorio que el grupo no estaba caminando bien, tuvimos que hacer un alto para analizar qué era lo que estaba ocurriendo. Y en este sentido hago un reconocimiento a mi compañera Gabriela y a mi equipo de monitoras y monitores, porque nosotros fuimos los que direccionamos este parar, ¿no? O sea, el grupo, los estudiantes de repente pareciera que están un poco acostumbrados a omitir lo que ellos sienten emocionalmente con tal de cumplir lo que se espera académico profesionalmente, pero en esta materia no nos podemos dar ese lujo. Y entonces esa sesión paramos, se hizo una sesión de catarsis en la que ellos manifestaron su enojo, su decepción, con la materia, con la situación, con la contingencia, con la pandemia, con el país, con todo, ¿no? O sea, es un reubicar emocional y socialmente qué era lo que estaba ocurriendo. Y bueno, a partir de esa sesión creo que se fueron replanteando la forma de trabajo. El principal punto fue que decidimos que la comunidad a la que teníamos que abocar nuestros esfuerzos no era una comunidad virtual, sino que iba a ser nuestra propia comunidad. Nosotros íbamos a ser objeto, sujetos, actores activos del proceso de investigación. Y entonces retomamos una estrategia clásica de la psicología comunitaria como es la investigación de acción participante, en la que los chicos fueron tanto investigadores como agentes activos, ¿no? Como actores activos, y se desarrollaron una serie de actividades planificadas por ellos para lograr armar un diagnóstico psicosocial del ambiente del grupo, y que es un material que se ha producido y que se ha generado a partir de diferentes técnicas virtuales que abordaban diferentes temáticas desarrolladas por cada uno de los 5 sectores, y cada uno de ellos retomó como un indicador distinto para que a partir de las actividades virtuales que ellos sugirieron con técnicas de integración grupal en las diferentes sesiones del semestre, se logró sacar el diagnóstico de la comunidad. El sábado pasado se hizo la presentación de resultados entre nosotros, entre la propia comunidad. Creo que fue bastante productivo y bueno, ellos han elaborado un documento. Principalmente este semestre estuvo marcado por un trabajo directo de ellos para ellos, con ellos. Se hicieron una devolución a sí mismos como comunidad activa, pero también han dejado un documento que se entregará y que se compartirá con la generación que siga, justo para hacer la planificación y las adaptaciones y los aportes que esto va a requerir para el desarrollo del semestre, del siguiente semestre. Definitivamente las prácticas son un elemento fundamental en la formación de las y los chicos, y creo que el contexto social y general no nos permite anclar la comunitaria solo a los espacios físicos donde se desarrollan las situaciones. Es una necesidad a nivel mundial y global que va a hacer que las tecnologías de información sean la herramienta base para poder hacer ya estrategias de intervención con comunidad. Creo que más bien esto es una sacudida y una llamada de atención para nosotros para poder hacer una integración de ambos recursos, los presenciales y los virtuales. Y eso es uno de los principales objetivos que tenemos en esta materia, y en este sentido fue la forma en la que nos adaptamos para poder trabajar este semestre que va a concluir. Hola, mi nombre es Karina Landeros y soy profesora de la asignatura Teórico-Práctica Intervención Psicosocial en Comunidad que se imparte en octavo semestre. En semestres anteriores, las prácticas se realizaban en una colonia de la delegación Xochimilco con un grupo de niños y niñas que viven en la zona. En este semestre, las circunstancias derivadas de la pandemia y de las condiciones institucionales nos obligaron a modificar la forma en la que se llevaría el curso. Primero, fue necesario tomar en consideración las circunstancias particulares de los y las estudiantes, ya que el grupo estaba integrado por estudiantes de movilidad, un alumno de otra carrera, alumnas y alumnos que combinaron actividades académicas y laborales, alumnos de otras áreas que buscaban en este curso la experiencia de psicología social en campo, y alumnos y alumnas que deseaban volver al escenario para poder reencontrarse con la comunidad. Derivado de estas particularidades y en el momento en el que se planteó que el semestre sería no presencial, las y los estudiantes, las monitoras y yo tuvimos sesiones de reflexión para decidir cuál sería el camino que tomaríamos como grupo. Reflexiones que pasaron desde no querer cursar su octavo semestre en línea, pasando por cuestionar si se podían tener prácticas sin un escenario, hasta preguntarse qué pasaría con la comunidad a la que habíamos prometido volver. Se acordaron diferentes rutas de acción para retomar las clases,
y decidimos contactar a la comunidad para comunicarles que debido a las condiciones de salud no podríamos regresar este semestre. Fuimos gratamente sorprendidos cuando las mamás, los niños y niñas del grupo Guardianes de Toltenco tomaron la iniciativa y nos manifestaron su interés de seguir en comunicación, pero sobre todo de querer retomar algunas actividades aunque tuvieran que ser a distancia. Este momento fue fundamental en el grupo, pues no solo nos obligó a replantear el enfoque que tendrían las clases y la aproximación que seguiríamos, sobre todo se convirtió en el motor que motivó retomar con muchas más ganas este curso. Más allá de las limitaciones y obstáculos que se fueron presentando, los esfuerzos se concentraron en identificar las competencias profesionales que los alumnos necesitarían, analizar cómo éstas podrían ser aplicadas y finalmente utilizarlas durante las sesiones de interacción con las madres, los niños y las niñas de la comunidad. Fue así como transformamos nuestra realidad en un área de oportunidad para así enriquecer la experiencia de una actividad práctica supervisada que redefiniera el rol de las y los psicólogos comunitarios. Quisiera resaltar que a pesar de las dificultades y las distancias, las y los estudiantes se mostraron siempre comprometidos y profesionales en la interacción con la comunidad. A continuación, los invito a ver los videos con las reflexiones que hicieron las y los integrantes del grupo sobre su experiencia a lo largo de este semestre, seguido de un video con una reflexión de la experiencia de las monitoras. Gracias. Hola, un saludo a todas y a todos. Mi nombre es Aldo. Soy parte del grupo de intervención psicosocial comunitaria de la doctora Karina Landeros. Mis compañeros y yo les queremos compartir un poco sobre la experiencia de llevar un semestre en línea en el ámbito comunitario y, para ser más específicos, cuando se busca hacer una intervención a distancia. A pesar de que hay algunas cosas en común en el trabajo en línea y en el trabajo presencial, hay ciertos factores que vuelven un poco más complejo el desarrollo óptimo de las clases. La organización y comunicación pueden llegar a ser confusas, y más cuando hay ideas diferentes o complementarias. Es necesario que el grupo, o sea nosotros, estemos en sintonía para poder llegar al objetivo en común. A nivel personal, me encontré con diferentes tipos de retos, desde los más básicos como la conectividad y el equipo adecuado para llevar la materia, como los más personales, como manejar el aumento de ansiedad y el estrés que me provocó la cuarentena. Uno de los problemas que me tomó por sorpresa fue el desabasto que hubo de ciertos tipos de medicamentos. Esto causó la interrupción de mi tratamiento neurológico y tuvo un impacto negativo en mi desempeño. No me sentía al 100. Tuve que encontrar alternativas y estrategias para poder sobrellevarlo, y siempre fue con el objetivo bien claro. Esto no es solo por una calificación, sino hay más personas y sobre todo están los niños y las niñas con los que seguimos y seguiremos construyendo, esperando ciertas cosas de nuestra parte, ¿no? Ya a un nivel más general, otro obstáculo que también pasé a nivel presencial y que se complica más a nivel virtual es la vinculación y entendimiento que hay entre nosotros, entre todo el grupo. A pesar de haber entendido en la segunda mitad del semestre anterior, en la misma materia, que es muy importante poder estar bien comunicados y poder apoyarte y ser apoyado por tus compañeros, ese semestre se repitió y esto no solo volvió de cierto modo tediosas las clases, todos íbamos con el hecho de decir lo que nada más habíamos investigado, sin escucharnos entre nosotros. Esto puso trabas y ralentizó el proceso tanto creativo como la misma intervención, y eso tuvo un impacto en la comunidad. No es solo encontrar nuevas formas de construir junto a la comunidad, sino también es encontrar nuevas formas de comunicarnos, entendernos y ser empático con nosotros y nuestros compañeros, claro. Ha sido un reto para todos poder llegar al final del semestre, pero de cierto modo fue igual de nutritivo que la modalidad presencial. Ahora mi compañero Rodolfo les hablará un poquito sobre su experiencia. Gracias. Hola, yo soy Rodolfo y bueno, los retos con los que yo me encontré, primeramente, como la mayoría, fue el encierro. El estar así causó en mí ansiedad y eso afectó en mí mis ánimos y como tal mi dinámica respecto a la carrera, ya que justamente llegó en un momento de incertidumbre en el que yo buscaba algo que me gustara, algo que me llenara, porque había tenido la experiencia ya en otros ámbitos y no me había gustado. Entonces encontré esta materia y encontré el área social que me llamó la atención. Me llenaba de emoción el poder aprender sobre lo comunitario y vivirlo de la manera en la que se tenía planeado. Pero pues llegó la situación y la dinámica que nos propuso la doctora para mí me pareció adecuada y me agradó.
lo primero que hice fue buscar estrategias para ir manejando poco a poco mi ansiedad y los problemas que se derivaron de ella, como los problemas de sueño. Me apoyé de mis amigos y de mis personas cercanas para poder levantarme y así poder enfocarme en seguir. Otro de los retos que se me presentaron fue como tal el enfoque social comunitario, ya que esta es mi primera experiencia en el área social. Anteriormente había estado en clínica y en educativa. Junto con el enfoque ambiental que maneja la doctora, ya que pues no conozco mucho o no conocía mucho antes de la experiencia, y pues eso es lo que me ha costado un poco, pero pues he tratado de conjuntar todos mis conocimientos e ir aprendiendo y leyendo sobre lo comunitario, al igual que el apoyarme de mis compañeros, aunque la comunicación se ha visto afectada por distintas razones, y eso ha permeado en el proceso, la dinámica de la clase y la intervención como tal, ya que si nosotros no encontramos la mejor manera para comunicarnos y para intercambiar nuestros puntos de vista, pues eso llegará a afectar incluso en cómo nos dirigimos hacia la comunidad. Eso es todo de mi parte y les mando un saludo. Hola a todas y todos, yo soy Isma, soy estudiante de la licenciatura en urbanismo y este semestre decidí inscribirme a la clase de la profesora Karina Landeros porque creo que en mi licenciatura no existe una asignatura que lleve a cabo un acercamiento tan adecuado a una comunidad como lo puede llegar a realizar un psicólogo o en este caso una psicóloga social. Ese fue el motivo por el cual me decidí inscribir a esta clase y bueno, creo que mi experiencia en este semestre y creo que para todos fue una experiencia nueva, ¿no? Debido al paro de actividades primero y a resguardo por la pandemia, pues tuvimos que adaptarnos a nuevas formas de comunicación y de organización. Creo que en lo personal para mí me ha resultado algo difícil, pues yo he llegado como al estrés y al hartazgo porque dependíamos, ¿no? del teléfono y de la computadora. Y de hecho, más allá de problemas técnicos o límites económicos, para mí resultó muy difícil el tener que estar escuchando notificaciones a cada rato y sin embargo siempre estar en el mismo espacio y tener mucho que responder, mucho que hacer. Esto también influyó en respecto a la organización ya con la clase. Creo que sí fue más difícil en la organización. Sin embargo, creo que el acercamiento con esta comunidad debemos de rescatar, ¿no? lo que logramos. También hubo algunas fallas, pero creo que se lograron por ejemplo, retomar algunos conceptos de tesis o de lecturas de intervención a distancia que pudimos aplicar o que pudimos conocer o que pudimos aprender. En general, creo que algo de lo que puedo aprender y de lo que mis compañeros urbanistas deberíamos, o de otras profesiones deberíamos aprender de los psicólogos, es que llevan a cabo una planeación más profunda acerca de una comunidad y manejan un lenguaje más adecuado para el acercamiento a estas comunidades. Creo que es el principal aprendizaje que me deja el inscribirme a este semestre a esta clase y lo agradezco. Gracias, chao. Hola, yo soy Lupita y pues bueno, yo ya había estado anteriormente en clases, había tenido la oportunidad de poder meter las clases de comunitaria, entonces pues sí, ya de alguna manera tenía un poco más de experiencia, pero pues creo que algo que se sabe es que nunca se deja de aprender, siempre se está en constante aprendizaje y pues igual cada comunidad pues va cambiando, tiene sus modos, ¿no? Y pues creo que esta cuestión de la pandemia hizo eso. Creo que de la cierta comodidad que yo ya había llevado, pues rompió un poquito de esto, entonces para mí fue otro aprendizaje. O sea, era
de lo que ya sabía, ahora llevarlo a la modalidad virtual, entonces era como muy complejo. Bueno, a mí me resultó bastante complejo y pues también esto del coronavirus fue complicado porque también movió varias esferas de mi vida, como lo fue lo académico, lo emocional y pues económicamente. Entonces, aunado a esto, más el proceso que cada uno de mis compañeros llevaba, pues sí hizo a que se ralentizara un poco nuestro trabajo, pero creo que al final de cuentas todos logramos dejar un poquito al lado todo lo que nos estaba aconteciendo para pues echarle al trabajo. Y creo que igual esta parte no se hubiera logrado tanto o tan bien como lo hicimos si no hubiera sido por la constante observación de la profesora Karina y pues de las monitoras, Karen, Jazz y Ana, quien también estaban junto con nosotros pues checando todo lo que hacíamos, ¿no? Entonces creo que también eso fue muy fundamental para poder lograr el trabajo que hicimos. Y pues al final de este semestre, pues creo que de la cuestión positiva es de que vuelvo otra vez a encontrar o resignificar lo que dije al inicio. Creo que sí, siempre se está en un constante aprendizaje y las comunidades siempre nos van a sorprender, como fue el caso de las niñas y niños de Toltenco, porque técnicamente ellos fueron los que nos buscaron a nosotros. Entonces creo que eso igual ayudó mucho a pues llevar a cabo el trabajo de este semestre y también el de las mamás. No habíamos tenido oportunidad de trabajar con las mamás, pero la verdad es que gracias a ellas que se logró también, porque a pesar de todo lo que cada familia pues también estaba llevando a cabo por todo lo que estaba surgiendo, pues estuvieron bastante constantes y nos permitieron y nos abrieron pues las puertas para seguir trabajando con los niños, ¿no? Y conocer un poquito más allá. Entonces creo que aparte de si bien nuestro trabajo lo pudimos realizar, creo que el mérito se lo llevan las mamás y los niños y las niñas de Toltenco, porque pues técnicamente sin ellos no hubiéramos hecho un trabajo, no se hubiera hecho alguna intervención este semestre. Y creo que pues como enseñanza también queda de seguir aprendiendo. Creo que más que por nosotros, es por las comunidades. Creo que al final cuando te metes esta materia, te deja de importar pues sí, una calificación, o al menos con los que he llegado a hablar, pues te queda a un lado, sino que lo que buscas es estar bien con la comunidad y hacer lo mejor para la comunidad. Entonces, pues creo que es todo lo que yo les podría comentar y pues gracias por escucharnos. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jazmín. En compañía de Karen y Ana, formamos parte del grupo de intervención psicosocial comunitaria y ambiental en el escenario de Toltenco, ubicado en Xochimilco, donde ocupamos el papel de monitoras. Este papel busca acompañar el proceso de formación de las y los psicólogos en campo. Como bien sabemos, el estar en una emergencia sanitaria por COVID-19 trajo consigo una serie de medidas de prevención, como entrar en cuarentena y guardar la distancia con otras personas, que alteraron la forma de llevar nuestra vida diaria, y el ámbito académico y profesional no fue la excepción. La situación planteaba un semestre con características muy diferentes a las ya conocidas, es decir, acompañar a un grupo de profesionales de la psicología en formación a un escenario real, a interactuar con las personas del lugar, y a construir un trabajo de intervención en conjunto a dichas personas en ese mismo espacio y tiempo. El semestre se volvió un reto. A continuación les queremos expresar los retos y aprendizajes de acompañar a un grupo de psicólogos y psicólogas en formación en un semestre atípico, con el fin de alcanzar una intervención psicosocial desde el distanciamiento social. Comenzaré relatando los retos a los que nos enfrentamos como facilitadoras durante el monitoreo. Ese proceso implicó responder a las siguientes preguntas. A continuación les platicaremos las respuestas a los retos que obtuvimos en este proceso. Respondiendo a la pregunta 1,
Observamos que con el avance de las sesiones, se podían poner en práctica estrategias ya conocidas pero con un énfasis distinto, como el confrontar, fomentar el pensamiento crítico y reflexivo, el replanteamiento de las necesidades de la comunidad, la escucha activa y la participación, distribuir roles con base en planificaciones anticipadas, y promover habilidades sociales y comunicativas aunadas a la construcción de consensos. En cuanto a los recursos, era claro que por el distanciamiento social, se necesitarían herramientas tecnológicas y plataformas virtuales, como lo fueron Zoom, Google Drive y WhatsApp, donde nuestro acompañamiento tuvo que ser puntual y flexible. Pero para poder avanzar de la mejor manera, era indispensable una búsqueda y revisión de intervenciones a distancia ya implementadas para no ir a ciegas, y compensar la falta de experiencia en un escenario práctico. Respecto a la pregunta número 2, en relación a un escenario incierto, el poner sobre la mesa las áreas de oportunidad, habilidades, fortalezas, aptitudes y creatividad tanto individuales como colectivas del grupo de trabajo, resultaba fundamental para visualizar una intervención comunitaria, el promover la motivación e interés, como la empatía y los vínculos previos con la comunidad, así como hacer un llamado a la responsabilidad, compromiso y conciencia social que implica el trabajo en comunidad, fue clave para seguir adelante con la intervención comunitaria partiendo de los logros previos en el escenario. En cuanto a la pregunta número 3, el apelar a la experiencia de las y los compañeros que ya habían pasado por ese escenario comunitario, permitió compensar los vacíos de la incapacidad de estar en el escenario físico, y de interactuar con la gente del lugar. Esto se resolvió mediante el intercambio de información, tanto descriptiva del contexto en el que se encuentra la comunidad como la narración de las características y personalidad de los niños y niñas que integraron el grupo comunitario, y en general las recreaciones virtuales del escenario a través de trabajos anteriores. Finalmente, en cuanto a la pregunta número 4, fue ese mismo trabajo e interacción previo con la comunidad lo que nos permitió mantener un contacto con la comunidad, y acompañar el proceso creativo para ir más allá, mantener una interacción a la distancia. Las TICs se prestaron como el espacio en el que el grupo de psicólogos, y psicólogas y grupo de personas de la comunidad se podían encontrar, y facilitó la oportunidad de continuar con un trabajo de intervención a pesar de las circunstancias poco óptimas enmarcadas por el contexto de salud pública vivida en la ciudad. El uso de las TICs como herramienta base del semestre ofrecía la posibilidad de colaborar de forma activa, compartida y construir a partir de la retroalimentación de las y los otros. Las TICs se mostraban con potencial para permitir la interacción, el trabajo en grupo, desarrollar habilidades sociales y comunicativas, cohesión grupal. Y no solo desarrollar relaciones y redes sociales, sino también extenderlas. Además, permitían visualizar la posibilidad de plantear y alcanzar objetivos y metas en común. Incluso hay quienes apostaban por posibilitar el desarrollo de la comunidad. Y fue esta visión, esta oportunidad que ofrecía el uso de las TICs, lo que como monitoras, tratamos de compartir y facilitar al grupo de compañeras y compañeros psicólogos en formación a lo largo del acompañamiento en este semestre atípico ante el distanciamiento espacial con la comunidad, recorriendo con ellos estos temas y herramientas que fueron un aprendizaje continuo y mutuo sobre una nueva forma de acompañar procesos de aprendizaje y de práctica profesional. Al final de la intervención, se alcanzaron distintos logros que responden a los retos que planteamos anteriormente. Fue visible un cambio de postura en el cómo se iba a intervenir en la comunidad, es decir, la horizontalidad y la escucha activa que caracteriza a este tipo de intervenciones. Asimismo, se pudo observar una constante innovación, flexibilidad y creatividad por parte de las y los compañeros de la materia, reforzadas por un proceso reflexivo y de comunicación, que llevó a la transformación, readaptación y aplicación de conceptos teóricos a la realidad tangible que estábamos viviendo, es decir, una integración entre la teoría y práctica, lo cual responde a la visibilización de las áreas de oportunidad, habilidades y aptitudes del grupo de trabajo, a una mejora en la comunicación, así como a un manejo y apropiación de los recursos tecnológicos. En la propia dinámica del equipo de trabajo, fue visible la mejora en su comunicación. A manera de resumen, el mayor logro,
que sin duda no fue únicamente de las monitoras, es el poder continuar y mantener una intervención desde la psicología social comunitaria, pese a las limitantes que ha traído consigo el distanciamiento social, lo cual pasó de ser un reto a una experiencia llena de aprendizajes y crecimiento tanto profesional como personal. Es importante mencionar que todos los logros reseñados fueron posibles gracias al interés y esfuerzo que mantuvieron las y los compañeros del grupo de trabajo, a la retroalimentación constante de la profesora a cargo de la materia, y por supuesto, gracias a la comunidad conformada por los niños, niñas y madres, guardianes de Toltenco, que siempre hizo evidente su participación y disposición para continuar con esta participación con las y los niños. Hola, soy la maestra Ena Erendira Niño Calixto, titular de la asignatura Sexualidad y Género que se imparte en el 8º semestre de la licenciatura en Psicología. Esta asignatura consta de 13 créditos y se trabaja durante 10 horas a la semana. Tiene una parte teórica y una parte reflexivo-vivencial, porque acorde con el objetivo de la asignatura, que es abordar el estudio de la sexualidad con perspectiva de género y en el marco de los derechos humanos, de tal manera que trabajamos desde una orientación humanista y desde un contexto psicosocial para abordar todos aquellos fenómenos de la vida cotidiana, todas aquellas problemáticas que se relacionan con el ejercicio de la sexualidad y la construcción de la equidad de género. En este semestre tuvimos distintas dificultades por la pandemia, por la contingencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 y que nos ha llevado a un confinamiento y al uso de distintas tecnologías, distintos recursos para poder continuar impartiendo la asignatura. Contamos con la participación de 11 estudiantes y yo me hice cargo de la parte teórica desde esta aproximación, más bien desde distintas aproximaciones al estudio de la sexualidad, el enfoque de sistemas, el enfoque sociológico, la teoría queer y siempre trabajando desde la diversidad sexo-genérica. Afrontamos varias dificultades. Trabajar en línea, distintas plataformas, aprender a usar Zoom, aprender a usar los recursos que la propia universidad nos ofrece, como es el aula virtual, implicó nuevos aprendizajes, nuevos retos, nuevos ajustes a esta llamada nueva normalidad, que más bien tiene todo de nuevo, todo de novedoso, pero que no ha logrado ser estable y que nos haya permitido realmente decir que es una normalidad. Voy a ceder la voz, la imagen para los testimonios de alumnas que han participado en este programa, que ellas mismas han afrontado distintas dificultades para el trabajo en línea, para hacerse de recursos técnicos, tecnológicos y también para que la maestra Zoraida Meléndez, que es la que se ha responsabilizado del trabajo reflexivo vivencial, pueda compartir con todos ustedes esta experiencia. Gracias. La asignatura de Sexualidad y Género, en su modalidad de prácticas, tiene como finalidad revisar nuestras actitudes sobre la construcción de la sexualidad enmarcada dentro de un contexto histórico y biopsicosociocultural. Se parte de la idea de entender y comprender los procesos históricos, sociales, familiares y subjetivos con el fin de activar la conciencia personal y social. A través de bases metodológicas basadas en la interacción, se fomenta la activación y desarrollo de competencias psicoemocionales como el autoconocimiento y el autocuidado, así como de competencias psicosociales como la escucha activa, la mirada comprensiva, los procesos psicosociales propios y de las y los otros, el diálogo, la discusión y la reflexión como formas de construcción de narrativas y de experiencias que favorezcan la afirmación personal, la salud y el bienestar sexual,
así como la construcción de culturas de paz entre los géneros, la familia y en la comunidad. Los cambios derivados de la pandemia nos enfrentó a sortear una serie de dificultades, a cada uno en lo personal y también como grupo. Sin embargo, el compromiso y la participación de todo el grupo me permitió comprobar que el diálogo, la escucha y un espacio donde se fomente la confianza y el respeto son las bases para aprender a transformarnos. Hola, me llamo Ana, soy alumna de octavo semestre en el cual cursé la materia de sexualidad humana y género con la profesora Ena y Zoraida. Pienso que el logro de concluir de buena forma la materia en estas condiciones se debió al trabajo en equipo, tanto de profesores y alumnos, ya que por ambas partes nos apoyamos entre nosotros. Fuimos flexibles y comprensibles ante las dificultades, porque cada uno de nosotros es nuevo tomando clases en línea en medio de una pandemia, donde cada uno de nosotros, desde nuestras casas, estaba pasando por diversas situaciones. Para mí fue grato ver el esfuerzo que hicieron las profesoras Ena y Zoraida, porque adaptaron la currícula para que nosotros tuviéramos la oportunidad de cursar la materia y tener este acercamiento al conocimiento de sexualidad y género, que actualmente son temas de relevancia y de gran importancia para el ser humano. Durante mi experiencia, el tema de sexualidad es muy complejo en la sociedad y en todos los niveles del desarrollo del ser humano. Hasta para mí fue complejo porque durante las sesiones prácticas me cuestioné mi forma de ser, de expresar, de sentir y de qué manera me desenvuelvo con las demás. Y por medio del grupo de reflexión, pude valorar lo importante que es tener responsabilidad en el establecimiento de nuestros vínculos y que es necesario llevar a cabo el buen trato. También revisamos las aproximaciones teóricas de la sexualidad y el género, donde reflexioné de qué manera están formados los códigos sociales y los roles que llevamos a cabo en la sociedad. Desde esta aproximación teórica, realicé un ensayo sobre la violencia sexual infantil, en el cual llegué a la conclusión que aparte de esta problemática se debe a que los niños están en una sociedad y en un entorno que los hace vulnerables, al predominar relaciones de poder, las desigualdades y la falta de conocimiento de la sexualidad del niño desde su visión. Este tema es de mi interés profesional porque me gustaría trabajar con víctimas de violencia sexual infantil y desarrollar algún trabajo desde la prevención de la violencia sexual infantil dirigido a los niños. Hola, mi nombre es Marcela y soy estudiante de la Facultad de Psicología. A continuación, les voy a platicar mi experiencia en la clase de sexualidad y género. Es bien sabido para todos que durante todo este semestre todos nos enfrentamos a una serie de dificultades. Debido a la situación de la pandemia mundial, hubo que adaptarse a esta situación. Esto quería decir que ya no podíamos asistir a la escuela y todas las clases tendrían que ser a través de plataformas, a las cuales era algo complicado adaptarse, no solo porque las dinámicas en clase eran diferentes, sino porque algunas eran de hecho imposibles. Sin mencionar los problemas a los que cada quien se enfrentaba de manera individual, ya que el país, debido a esta situación, cayó en una situación de pobreza y la violencia aumentó. Lo cual, todo esto afecta a las personas que no tenían los recursos suficientes para tener las clases en las plataformas correspondientes. Sin embargo, pese a esta situación, he de admitir que la actitud de la maestra Ena, así como la maestra Zoraida, nos ayudaron a tener un ambiente de confianza y de participación entre las personas que nos encontrábamos en la clase. De esta manera fuimos capaces, aunque con dificultades, de cubrir los contenidos, así como de poder entregar un trabajo final al término del semestre. Por lo tanto, en este video, mucho más que centrarme en las dificultades a las que tuvimos que estar sujetos, me gustaría mucho más centrarme en la responsabilidad sobre nuestro aprendizaje, tanto a nivel estudiantil como a los profesores, de los cuales es indispensable que haya una buena actitud hacia los estudiantes y sobre todo prestar atención a las necesidades que tiene cada quien. De parte de los estudiantes,
Depende muchísimo de nosotros el ambiente que vamos a generar en clase a través de nuestras participaciones y sobre todo de tratar de generar dinámicas y de aportar ideas para que las clases sean más entretenidas. He de admitir que la experiencia no fue para nada sencilla. Sin embargo, creo que es posible adaptarnos a esta nueva situación y sobre todo aprender a vivir con ello y hacernos responsables sobre nuestro aprendizaje. Eso es lo que me llevo de la clase de sexualidad y género y sobre todo en mi experiencia en este semestre. Hola, soy Karina Guzmán, estoy terminando 8º semestre y cursé la asignatura de sexualidad humana y género con las maestras Ena Niño y Zoraida Meléndez. Yo creo que durante todo el semestre pude conocer diferentes perspectivas, diferentes posturas de varios autores enfocadas a temáticas relacionadas con la sexualidad y con el género. Después de cada exposición, yo creo que podía enriquecer mi conocimiento con las aportaciones que mis compañeros y las profesoras realizaban. También en la parte teórica pudimos desarrollar un proyecto de investigación. El mío está enfocado a la educación sexual integral en México y las dificultades a las que se enfrenta actualmente, por lo que quise guiarlo un poco más a el movimiento llamado PIN parental y el reto que significa para implementar una educación sexual integral. Por otro lado, en las clases con la maestra Sori, que eran más reflexivo-vivenciales, pudimos implementar muchas habilidades. Yo creo que pudimos desarrollar también algunas como el autoconocimiento, la autorreflexión, la autocrítica. Creo que la deconstrucción fue un factor constante en cada clase y personalmente yo creo que me ayudó a mejorar algunas habilidades como el amor propio y el autocuidado. Creo que este semestre fue complicado para todos. No esperábamos que algo así sucediera, por lo que tuvimos que enfrentarnos a la nueva modalidad con las manos vacías, básicamente. Fue un gran cambio. Yo creo que todos enfrentamos de poder salir de nuestra casa a hacer algunos deberes y regresar a descansar, a disfrutar, a quedarnos solo en nuestro hogar e iniciar clases, por ejemplo, en nuestro caso, estar frente a una computadora, a un dispositivo, terminar las clases después de 5 o 6 horas y regresar a hacer tarea frente a la computadora. En lo personal para mí fue súper desgastante. Física y mentalmente ya no quería continuar, pero yo creo que todos pusimos de nuestra parte, pudimos terminar la materia esta y otras de la mejor manera en la que pudimos lograrlo y esto no creo que sea una dificultad o un impedimento para que podamos salir adelante como comunidad. Soy Gloria Careaga, profesora del curso de Sexualidad y Género que se imparte en el 8º semestre. Esta vez me tocó participar con el grupo 201. Para el desarrollo del curso utilizamos una aproximación socioconstructivista que nos permite dar cuenta de las fuerzas que participan tanto en la definición misma de la sexualidad, las ideas que alrededor de ella construimos y cómo participan estas dos ideas y conceptos en el ejercicio mismo de la sexualidad en nuestra interacción con otras personas e incluso con nosotros mismos y con nuestra propia identidad. La participación de las y los estudiantes en este curso posibilitó que tuviéramos semana con semana sesiones ricas de discusión que nos permitieron conocer mejor cuál es el impacto que esta sexualidad tiene sobre nuestras vidas y sobre los distintos espacios en los que participamos cotidianamente. Tuvimos también, ya que estábamos
realizando las actividades de manera remota, planear una estrategia para el desarrollo de la parte práctica. En esta, las y los estudiantes evaluaron a distintas instituciones y organizaciones que tienen que ver precisamente con el campo de la sexualidad, para ver cuál era la concepción de sexualidad que sustentaba su trabajo, así como cuáles eran las acciones que hacían o que no hacían para cumplir con los objetivos que se planteaban. Agradezco a las y los estudiantes su constancia, sus lecturas, su participación en el curso, y que pienso que en los videos que ahora vamos a ver dan cuenta precisamente de la experiencia y del enriquecimiento que tuvieron cada uno en este proceso. Hola, soy Valeria Vela y soy estudiante de octavo semestre, y durante este cursé la asignatura de Sexualidad Humana y Género. Durante este semestre nos hemos enfrentado a retos y a situaciones que no veíamos venir. El primer reto que considero dentro de la asignatura fue tener que adaptar un modelo teórico-práctico a las clases en línea. Por otro lado, y no menos importante, el hecho de tener que adaptar la situación que cada uno de nosotros y nosotras está viviendo tampoco es sencillo. Algo que facilitó el proceso fue contar con Internet como una herramienta de trabajo y de comunicación, tanto que nos permitió mantener el contacto con las y los profesores, con nuestras compañeras y compañeros, y poder desempeñar la materia sin tener que salir de nuestra casa. Otro punto muy importante es el considerar los recursos humanos, es decir, el hecho de contar con la disposición de la profesora y de mis compañeros y de mis compañeras para tomar las clases fue fundamental dentro de la asignatura. La forma de trabajo fue por medio de clases en forma de seminario y a través de la evaluación de una institución pública o privada en materia de sexualidad. Y aunque esta forma de aprender es nueva para muchas de nosotras y de nosotros, pues noto un cambio significativo en mi aprendizaje, en mi conocimiento y en mi nivel de análisis, por lo que considero que poder adentrarnos conforme avanzamos en la carrera a la realidad del quehacer del psicólogo fuera de las aulas es fundamental para nuestra preparación, por lo que esta asignatura pues es muy importante dentro de nuestra preparación. Hola, mi nombre es Eduardo. Yo cursé la materia de sexualidad y género con la maestra Cariaga. Esta materia es teórico-práctico, pero debido a las circunstancias del COVID-19, eso tuvo que sufrir algunas modificaciones, debido a que teníamos que estar en nuestras casas para evitar la propagación de este. Debido a eso, la profesora buscó la implementación de nuevas formas de conocimiento para poder seguir adquiriendo las herramientas necesarias para intervenir de la forma más correcta en estos temas, debido a que el género es algo indispensable al momento de analizar e intervenir a un individuo o a un colectivo, ya que es una dimensión que nos atraviesa a todos, tanto el género como la sexualidad. En el ámbito de la práctica, la profesora nos pidió que analizáramos una ONG. En este caso, analizamos Médicos Sin Fronteras y vislumbramos que esa ONG no cuenta con las suficientes herramientas, ya que vimos que al momento de intervenir, la ONG deja bastantes ambigüedades a lo que corresponde a la sexualidad, por lo que al momento de realizar el análisis también hicimos una serie de recomendaciones para que la ONG pudiera compensar estas. Aparte de eso, la maestra también nos proporcionó las herramientas necesarias para elaborar una política pública, la cual desarrollamos como último material didáctico de entrega de la materia. Y eso es todo. La materia fue bastante enriquecedora al momento de hablar de los temas de sexualidad y género. Muchas gracias. Dentro de la materia de sexualidad humana y género, y considerando que este tiene una gran parte práctica, se volvió esencial tener que buscar nuevas maneras de adaptarnos al seguir construyendo juntos, juntas y juntes, a pesar de la contingencia y el no poder hacerlo de manera presencial. Es por esto que nos vimos en la necesidad de buscar nuevas fuentes de información, el utilizar medios digitales, etc. Y así, guiados por la ayuda de la profesora Gloria Cariaga, nos vimos en el trabajo de el analizar cómo diferentes instituciones, ya sea públicas, privadas o construidas por las propias organizaciones civiles y la misma sociedad civil, llegan a ayudar a visibilizar y a combatir problemáticas estructurales como vienen siendo la violencia, la discriminación, el acceso al trabajo,
etcétera, para llegar incluso a la construcción de futuras políticas públicas. Es por esto que, y hasta incluso realizando una política pública, nos vemos en las necesidades de, a partir de todo lo construido, seguir visibilizando la importancia de formar a psicólogos, psicólogas y psicólogues dentro de una formación con perspectiva de género, para que dentro de su campo de aplicación, ya sea desde una perspectiva social, clínica, laboral, etcétera, tengan una perspectiva del cómo el labor que realizamos como psicólogos, psicólogas y psicólogues tiene una profunda razón del existir y el tener que ayudar a combatir problemáticas estructurales que se vienen repitiendo hasta incluso dentro del ámbito como es la ciencia y en general la psicología. Es por esto mismo que, y considerando en futuras ocasiones, ya sea en contexto de una pandemia o no, se debe el fortalecer no solo una perspectiva de género con los diferentes alumnos, sino también el fortalecer técnicas que permitan el elaborar y el construir juntos y el construir conocimiento desde una manera que también incluya los medios digitales y las tecnologías de información. Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Hans Eduardo Malpique Herrera. Me gusta que me llamen Cedela. Y este semestre tuve la oportunidad de cursar la materia de sexualidad humana y género en el grupo 8201 a cargo de la profesora Gloria Careaga. Esta experiencia fue una experiencia muy particular, dadas las condiciones en las cuales nos encontramos a nivel mundial actualmente. Sin embargo, puedo mencionar que la experiencia en clase fue muy buena. Pude reafirmar conocimientos previos que ya tenía y pude aprender nuevas cosas de las cuales no tenía conciencia. Creo que debido a las situaciones que atravesan las vidas de muchos de mis compañeros, también la mía, a veces era complicado tener una discusión en clase. Sin embargo, logramos, en la medida de lo posible, sortear esas dificultades y poder llevar a cabo el curso. No creo que sea la mejor forma de llevar un curso, definitivamente, pero me parece que era muy necesario poder sortear las dificultades que nos encontráramos y llevar a cabo este curso, incluso para nuestra propia salud mental. Esta clase fue una clase teórico-práctica. Por lo mismo, realizamos una actividad en particular que logró cumplir el requerimiento de esta práctica con una compañera, mi compañera María Fernanda Molina. Hicimos una investigación sobre el concepto de sexualidad que la institución Clínica Condesa maneja en sus programas. Y bueno, a partir de esta experiencia, pudimos darnos cuenta de que nuestro conocimiento sobre la sexualidad había crecido, que la habíamos politizado y vimos cómo la sexualidad atraviesa nuestra vida diaria y atraviesa nuestras existencias, que no es solamente algo que está encerrado en las habitaciones, que no es solamente algo reproductivo y que definitivamente puede afectar nuestra percepción del mundo. En específico, en la práctica con Clínica Condesa nos dimos cuenta que a pesar de que la sexualidad es un tema públicamente muy, muy interesante y también muy importante de tratar, esta información que las instituciones tienen sobre qué entienden por sexualidad no está libre en Internet, no es de tan fácil acceso. Por supuesto, la situación de la pandemia y la situación del país como un país históricamente colonizado y con las vicisitudes económicas que tiene y también a nivel político e institucional, pueden darnos una idea de lo complicado que es tener nuestras informaciones en Internet o la información de las instituciones públicas en Internet. Sin embargo, consideramos, y en lo personal yo considero que es muy importante que cada día nuestros gobiernos, nuestras instituciones puedan poner esta información en Internet, pues hacen campaña a lo que ya están haciendo como institución, el trabajo que están haciendo, y ayudan a promover que la sexualidad deje de ser un tema tabú, un tema que nos repercute a todos y un tema que tenemos que entenderlo como contextual, sí, pero también histórico. Y creo que esa es la reflexión más grande que me llevo de la clase y en específico de la práctica, entender que la sexualidad es algo más que los puntos medicalizables que yo creo a muchos nos han enseñado hasta ahora. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Aileen Sánchez y este video forma parte de la materia de sexualidad humana y género de la línea terminal que tenemos en la carrera de Psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Dado que esta materia está dividida en una parte teórica y en una parte práctica, comenzaré hablándoles acerca de la parte práctica a pesar de las condiciones de la pandemia. Realizamos un análisis de evaluación del protocolo para la atención de casos de violencia de género que utiliza la Unidad para la Atención de Denuncias, mejor conocida como UNAD, que se encuentra dentro de la UNAM. Revisamos los resultados de las distintas actividades que realiza la UNAD descritos en el informe anual comprendidos entre los años 2018 y 2019. De acuerdo con este informe, se presentaron significativamente más quejas por parte de mujeres víctimas de algún tipo de violencia de género, mientras que los hombres representan la mayoría del porcentaje de agresores. Asimismo, el alumnado que presenta más quejas se encuentra dentro del campus de CU, de diferentes escuelas y facultades. De estas denuncias, el 56% de las quejas se presentaron en las oficinas jurídicas y el 34% directamente en la UNAD. Lo anterior no solo es un problema de logística o recursos, sino de ignorancia de la comunidad universitaria y sobre los procesos de movilidad. Debido a que la atención de denuncias a nivel bachillerato se encuentra dentro del campus de la ciudad universitaria y no en cada escuela, aquellas personas que son víctimas de violencia de género y que forman parte de una educación media superior posiblemente no conozcan la ubicación de estas unidades, su labor o su existencia. La Unidad para la Atención de Denuncias es un espacio que ha demostrado ser eficaz en el cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo, en cuestiones de violencia de género es aún un proyecto en desarrollo. El protocolo a seguir continúa arraigado a los procesos jurídicos tradicionales, en el que el proceso de denuncia es necesaria su flexibilidad en su perfeccionamiento. Gracias a que los informes están en línea a disposición de todas y todos, es que logramos enriquecer nuestra evaluación. Nos logramos familiarizar con las plataformas y los protocolos con tan solo buscarlos en Internet. El material es bastante didáctico y es fácil de entender, lo que hace posible que no se necesite algún tipo de conocimiento extra para entenderlo. Sin embargo, la principal limitación, dadas las condiciones del confinamiento, fue el no poder acceder a las oficinas del UNAD localizadas en el edificio número 2 de la Torre de Humanidades, lo cual nos hubiera funcionado para obtener información de las personas que laboran en esta unidad y hacer una crítica más especializada a la localización de la misma. A pesar de todo, adquirimos más aprendizajes en materia de sexualidad, anclando los conceptos teóricos a algo que es cercano a nosotras dentro de la universidad y que juega un papel fundamental en el cumplimiento de nuestros derechos sexuales. Esta práctica forma parte de nuestro desarrollo profesional, ya que nos brindó una visión más amplia para analizar las propias instancias de la universidad que son generadas para todas y todos. En cuanto a la parte teórica, fue mucho más sencillo adquirir los conocimientos suficientes a través de una lectura semanal y el debate sincrónico con la profesora, los compañeros y las compañeras. Para mí, fue una experiencia similar a la que se tiene de manera presencial. Todas y todos tratábamos de enriquecer la clase dentro de nuestras posibilidades. De esta manera, aprovechamos lo mejor posible de la materia. Para terminar, quiero agradecer a la profesora Gloria Careaga por haber impartido esta materia y demostrarnos siempre la mejor disposición para que nuestro aprendizaje fuese el más óptimo. Gracias. Como ustedes vieron, esta aproximación socioconstructivista tuvo la posibilidad de ver el proceso a través del cual hemos llegado a las ideas que sobre sexualidad hoy día tenemos y el impacto que tiene en nuestras vidas. Fue de interés particular el ver cómo distintas fuerzas participan en la definición de la sexualidad y que eso posibilitó que las y los estudiantes pudieran ver cómo en su vida profesional podrían incorporar la dimensión de género y sexualidad para su análisis como para la elaboración de propuestas de intervención
sobre todo en términos de instituciones y de organizaciones que son responsables precisamente de impulsar un desarrollo pleno de la sexualidad, satisfactorio, libre y en un marco de derechos humanos que facilite una participación más armónica dentro de nuestra sociedad. Espero que los videos que compartieron las y los estudiantes hayan sido de su interés y que contribuyan también a tener una idea más clara sobre el papel de la sexualidad en nuestra sociedad y en la vida de todas las personas. Hemos visto y escuchado las experiencias, reflexiones y sentires que docentes y estudiantes tuvieron a lo largo de este semestre, caracterizado por su excepcionalidad debido a las circunstancias internas y externas que han impactado al quehacer de nuestra universidad y de nuestra facultad. Antes de finalizar, queremos hacer un reconocimiento a las y los estudiantes y docentes del campo de conocimiento, quienes con su esfuerzo y participación apoyaron en la realización de las actividades académicas, tanto teóricas como prácticas. En especial, a quienes colaboraron en la realización de este video, mismo que representa la primera versión no presencial de nuestro coloquio. También agradecemos a la unidad UDEMAT por su apoyo logístico. A ustedes les agradecemos su presencia y atenta escucha. Una parte importante de la labor de formación reside en la comunicación de las experiencias, actividad en la que ustedes juegan un papel muy importante. Sin más por el momento, reiteramos nuestro agradecimiento a todas y todos ustedes.